Es un gusto que nos acompañen en un día tan importante, el Día Internacional de la Mujer, ¿sí? Que no festejamos, que no celebramos, que conmemoramos la lucha de miles de mujeres alrededor del mundo que han luchado por igualdad de derechos, por igualdad de oportunidades. Por eso hoy aquí, en el panel de la Federación, en este conversatorio, tenemos grandes mujeres que han aportado a la sexualidad, a la educación sexual integral, a la sexología, a los derechos humanos y reproductivos, a los derechos sexuales, y eso ha traído como resultado que mucha gente ahora, ¿sí?, tenga un poquito más de conciencia. Desafortunadamente, aún hay mucho por hacer, mucho. Y estas grandes mujeres que hoy nos acompañan, pues han trabajado décadas, unas desde los años 50, otros eran chiquillas, andaban en la pubertad, pero ya eran muy inquietas. Y no digo mentiras, no digo mentiras, eran muy inquietas y eran muy curiosas desde muy pequeñitas. Y les interesaba conocer y qué pasaba con el cuerpo, qué pasaba con sus emociones, con sus sentimientos, con todo esto que ellas estaban viviendo. Y eso fue, y también las mismas situaciones que vivíamos socialmente y que desafortunadamente esto eh, del rezago de las mujeres, de el hacer a un lado a las mujeres, pues tiene también ya, esto no décadas, tiene siglos. Entonces sí ha sido una lucha ardua y por eso para mí es grato tener estas mujeres aquí que hoy nos acompañen. ¿Qué significa para cada una de ustedes el Día Internacional de la Mujer? Tomando en cuenta la lucha que han dado, a lo que se enfrentaron en ese momento, las condiciones que se vivían, no son las mismas de ahora para nada. Todo ha cambiado y va a seguir cambiando y va a seguir evolucionando. ¿Sí? Me disculpo por no presentar el currículum de cada una de ellas porque nos llevaría muchísimo tiempo. Nos llevaría lo que es el conversatorio y no terminaríamos. Tienen un currículum profesional, grandioso, de mucho trabajo, de investigaciones, de libros, de muchas cosas que han hecho y que siguen haciendo, porque siguen haciendo y siguen trabajando, no se cansan. Y qué bueno que no se cansen, porque si no, pues algunas cosas se hubieran detenido. Pero gracias a ustedes y a otras muchísimas mujeres que también han aportado mucho a esto. ¿Sí? Esther, ¿qué nos podrías comentar? Buenas tardes. En este día tan importante, el Día Internacional de las Mujeres, en las que yo les voy a decir una cosa, quizá un poco que rompe paradigmas. Yo sí celebro los grandes cambios que se han efectuado. Celebro una conciencia que efectivamente en los 60, casi 60 años que yo tengo que trabajando en esta temática, es diferente. Celebro que hayamos tantas personas, es decir, las que estamos aquí, las que están afuera en las marchas, en todo el mundo, luchando por nuestros derechos y haciéndonos patentes. Entonces, déjame, le mando un mensajito a Ana para que te... Por o sea, favor, apague le tu picaste con la micrófono. nueva liga que yo te di.
Ok. Apaguen el Disculpe. micrófono, por favor. Paola. Perdón. Bueno, Esther. prosigo. Entonces, para mí, sí es importante conmemorar Y y celebrar. previamente ya tenías reuniones en Zoom. Ay, Por favor, Pao, apaga tu micrófono. bueno, Todos me podrían eh, y todas hacer el favor de apagar su micrófono. muchas gracias por la invitación. Y primero que nada, no voy a hablar de mí. Yo creo que no soy la persona que debe hacer la valoración o debe de realmente pensar qué he contribuido yo para la FEMES y con las mujeres y desde las mujeres. Pero sí quiero hablar de dos momentos fundacionales. Yo pensé, en fin, cómo podemos abordar esto y sobre todo pensando que muchos de mis colegas que están aquí presentes van a retomar muchos hilos y van a hablar de muchos otros momentos. Pero yo quiero hablar de dos momentos fundacionales de la educación integral de la sexualidad, que es el tema del conversatorio, y además de cómo hemos trabajado e influido las mujeres. El primero de ellos fue la fundación de la Asociación Mexicana de Educación Sexual en 1972. Ya quiero aclarar muy bien esta fecha porque cuando le pregunto a estudiantes, etcétera, cuándo se inició la educación de la sexualidad en México, todo el mundo dice, ay, en los años 70, en los 80, en los 90, en los años 2000. Antes no pasaba nada. Pues antes pasaban muchas cosas y aún antes de que yo llegara, antes de que yo regresara a trabajar y empezara a trabajar en México, sí había una organización de sexología, pero que es muy importante señalar que básicamente era una organización médica y completamente masculina. Y hoy estaba yo reflexionando, ¿por qué completamente masculina? Cuando también había en ese momento médicas, ginecólogas y de otras especialidades, investigadoras que habían contribuido al desarrollo de los anticonceptivos y sin embargo nunca pensaron en incorporarlas. Quizá porque se pensaba que la sexualidad y hablar de la sexualidad para las mujeres era demasiado arriesgado, demasiado no adecuado. De hecho, de allí, por ejemplo, muchas de las personas que conformaron AMES en sus primeros días, se encontraron con comentarios como lo que ustedes necesitan es un buen acostón. Y así se soluciona todos los problemas de la educación de la sexualidad. Bueno, cuando fundamos AMES, que fue fundado por un grupo pequeño, pero en el que intervenían ya muchas mujeres, porque traíamos ya el trabajo feminista definitivamente, es decir, yo había leído hacía 15 años a Simone de Beauvoir, había trabajado en Inglaterra con personas que estaban trabajando en lo que se consideraba la nueva ola, la segunda ola del feminismo, y definitivamente muy, muy consciente del papel que debíamos de jugar las mujeres, sobre todo proveniendo en ese momento yo del terreno de la planificación familiar y siendo muy consciente, es decir, para mí era muy importante y fue muy importante la liga y con los descubrimientos que se hacían científicos en ese momento con mis colegas para fundar AMES. Por ejemplo, la utilización en un momento, déjenme decirles, en que no era aceptado, no estaba incluido, era ilegal la utilización de anticonceptivos en México, porque estábamos bajo la famosa égida y política de gobernar es poblar. Entonces, cuando hubo el gran cambio, es decir, nosotros empezamos a trabajar desde antes, yo y mis colegas con la plena conciencia de que si las mujeres no éramos dueñas de nuestra reproducción, nunca podríamos ser dueñas de nuestro cuerpo. Entonces, el cuerpo era como el primer frente donde habría que librarse esta batalla de
Y para entender el cuerpo, para entender la reproducción, para entender el placer y para entender muchos otros procesos, era necesaria la educación. Y la educación entendida de otra manera, como se había hecho en algunos otros países, la educación sexual, y en México, ya en los 30 y aún antes, una educación que no estaba centrada y ligada en los procesos sociales. Y yo debo decir que desde que fundamos AMES, se hizo con una perspectiva de transformación, de cambio social, de inserción, de inclusividad. Es cierto, por ejemplo, no hablábamos de género. ¿Por qué? Porque los estudios de género no habían sido desarrollados, pero hablábamos, por ejemplo, de el combate a roles sexuales estereotipados. No hablábamos, por ejemplo, con profundidad, porque eso llegó después de diversidad, pero, pero por primera vez se hablaba fuera de un, digamos, un marco psicoanalítico, donde la homosexualidad era considerada como un padecimiento, una enfermedad, y muchas otras diversidades. Por ejemplo, la transexualidad ya era algo que podíamos analizar y entender fuera del marco todavía de la identidad de género, que apenas en esos momentos estaba siendo desarrollado y del cual también abrevamos. Pero, en fin, ese momento para mí fue, y creo que para las mujeres, y creo que para la FEMES, fue fundacional, fue muy importante. No se excluyeron a las mujeres desde el inicio en los cuerpos directivos y además tomando en cuenta, y eso creo también que es muy importante, que mucho del campo estaba situado en el campo de los hombres. Y sin embargo, nosotros dijimos, si somos nosotras las que estamos trabajando, si somos las que estamos sufriendo y somos las que estamos también respondiendo o recibiendo las demandas sociales, tenemos que tener un papel absolutamente importante. Y desde ese momento estuvimos ligadas a movimientos feministas, definitivamente trabajamos, publicamos en las primeras fases de la revista FEM, participamos en el primer gran congreso en 1975 en México, la primera conferencia mundial de las mujeres, como organizaciones de la sociedad civil. Y debo decir también que eso también es muy importante, el actuar desde la sociedad civil organizada. Y en ese momento era muchísimo más fácil, no sufríamos el asedio que el día de hoy sufren y sufrimos las asociaciones de la sociedad civil. No había esa, digamos, esa resistencia o esa cautela de pensar que teníamos fines ulteriores o inclusive fines económicos. Y trabajamos también en ese momento muy cercanamente de organismos gubernamentales y donde también fue clara la inserción y de cómo, de qué manera estábamos trabajando con las mujeres, desde las mujeres y para las mujeres y con nosotras como mujeres. Entonces yo creo que ese momento, 1972, fundacional, y esos años, digamos, de los 70s, fueron muy importantes. Posteriormente, ya después, pasados el trabajo en la creación, el desarrollo de estudios de género, pasados, por ejemplo, también la emergencia de la pandemia de VIH, y abrevando de la gran conferencia internacional del Cairo, y de la conferencia internacional, la cuarta conferencia internacional de las mujeres. Y bueno, desde mi papel particular, trabajando mucho ya a nivel internacional, fue que fundamos FEMES. Y nuevamente, aquí fue un esfuerzo conjunto de hombres y mujeres, pero con mucho ímpetu de las mujeres y algo que fue muy importante. Desde la redacción de los primeros estatutos de FEMES, se introdujo lo que ya habíamos trabajado mucho en la Asociación Mundial de Sexología en ese momento, porque todavía se llamaba así, que fue la introducción de una cláusula de género. Y eso
muchas veces se puede pensar, hay gente que critica las cuotas de género, pero fueron absolutamente fundamentales, por lo menos en la Asociación Mundial de Sexología, para transformar una organización netamente masculina en una organización donde en sus cuerpos directivos obligatoriamente se dio lugar a toda la multiplicidad y multitud de mujeres que ya venían trabajando de una calidad enorme, porque también habían sido en sus países pioneras en trabajo clínico, en trabajo educativo, en todos los ámbitos. Entonces, ya abrevando en este terreno fue que introdujimos en FEMES la cláusula de cuota de género, que todavía creo que se preserva y que además, bueno, también ha dado la transformación, ha dado que hayamos ya tenido afortunadamente varias presidentas y que siempre en los cuerpos directivos hay mujeres y que yo creo que en FEMES es claro, se respeta y se reconoce el papel de las mujeres y el papel que jugamos. Bueno, y más ahora, digamos, en esta visión renovada que tenemos de intersección, donde nos ubicamos precisamente no únicamente en el trabajo en sexualidad, sino hablando de medio ambiente, hablando de combate a la pobreza, hablando de inclusión, donde inclusive el género se ha transformado de esa visión binaria, digamos, inicial, en una visión que, por cierto, estoy viendo aquí una imagen de arco iris, de espectro multivariado, donde creo que estamos logrando salir de eso. Entonces, para mí, ese momento de la fundación de FEMES, el encuentro en La Habana y posteriormente el trabajo de arrastrar el lápiz que hicimos mujeres y hombres para hacer los primeros estatutos, las primeras reuniones, el primer congreso de la FEMES, ya habíamos tenido un congreso de educación sexual y sexología, pero el primero de la FEMES que se hizo en Aguascalientes con la presidencia de Marcela Martínez Ruaro, y además el hecho de que ya en esa época también, cuando se funda FEMES, ya había una gran multiplicidad de mujeres, había una plétora de mujeres de primer nivel. Es decir, ese grupo ha aumentado. Ahora no tenemos, que yo sepa, un inventario. Tenemos un inventario de instituciones, pero no tenemos un inventario de personas. Pero yo me atrevería a decir que somos más mujeres que hombres en FEMES en este momento. Y creo que es muy claro el papel y el empuje de las mujeres que hoy en día trabajan, constituimos la federación. Y es nuestra responsabilidad de que esto no se pierda, de que todos los organismos que forman la federación tengan también una visión de lo que ahora denominamos de género. Es decir, rescatar todo eso que yo estoy celebrando, rescatar todo el trabajo que hemos hecho y todas las diferentes luchas que hemos librado en diferentes trincheras. Y nuevamente lo quiero volver a decir el día de hoy. Las mujeres hay muchas cuentas, hay muchos asuntos pendientes. La violencia en contra de las mujeres específicamente, y no únicamente la violencia en contra, es decir, la violencia de género, pero la violencia sexual es verdaderamente algo que asusta, que impone y que hemos visto recrudecida a partir de la pandemia de COVID. Es decir, eso fue como un lente de aumento que todavía amplificó más un problema que ya existía. Entonces, el día de hoy, todas esas mujeres que salen y reivindican y la lucha contra la violencia, la lucha por los cuidados, un tema que en ese momento no se tocaba,
quiénes cuidan, quiénes son las personas en las que recae todo el tema del cuidado social, ya no únicamente de la crianza de los hijos, sino además del cuidado de todos los miembros de la familia, de los enfermos, etcétera. Es decir, hay toda una serie de temas renovados, como, y que se oiga y se diga bien claro, muchas de las cosas no nos afectan por igual a hombres y mujeres, no nos afecta por igual la migración, no nos afecta por igual la pobreza, no nos afectan por igual los rezagos sociales y económicos, nos afectan en forma mucho más definitiva. Es decir, todavía somos las mujeres, la brecha que hay entre hombres y mujeres, por hablar binariamente, es todavía inmensa. Y es decir, tenemos que hacer una lucha, sí, por todo esto, pero siempre tomando en cuenta que tenemos que modificar ese balance. Es decir, que la búsqueda de la igualdad tiene que también estar apoyada en una búsqueda de la equidad de género. Para mí, estas son las reflexiones que yo tengo el día de hoy ante una visión renovada, y gracias a todas las mujeres que hoy en día se atreven a salir, gritar, luchar en todos los frentes, en el académico, en las instituciones, en la sociedad civil, dentro del gobierno, todas aquellas que todavía nos atrevemos el día de hoy a decir, necesitamos más, tenemos que hacer más, porque no hemos llegado ni siquiera a los logros de igualdad a los que aspiramos. Y esas aspiraciones yo creo que no deben perderse porque son fundamentales y fundamentadas en los derechos humanos. Y sin los derechos humanos de las mujeres, no habrá nunca derechos humanos para toda la sociedad. Gracias. Alexa, párate. Muchas gracias, Esther. Sí, creo que todas coincidimos. Todavía mucho trabajar después de décadas, ahora sí que desde el siglo pasado. Y aún así hay muchos pendientes y que tenemos que seguir trabajando y que los jóvenes, que ahorita afortunadamente los veo con mucho auge, hombres, mujeres, todos, sí, están muy interesados en la salud sexual. Sí, cada vez vemos más gente en los diplomados, vemos más gente en las maestrías, en los doctorados, todo lo que puedan aprender están ahí. Sí, hay muchísimos jóvenes interesados. Entonces también que vean que no es de la noche a la mañana, que esto se ha llevado décadas y que a ellos se les va a pasar la estafeta y se les está pasando ya la estafeta para que continúen con este trabajo, que es mucho que hacer, mucho por hacer. Gracias, Esther. Marcela, ¿qué nos podría? Ya, presente, Anita. A mí me parece que sí es importante hablar desde lo personal porque esto da una perspectiva de lo que va uno viviendo y creo que esta suma de diversidades, de cómo vivimos todos estos procesos de los que hablaba Esther, cada quien los vivió desde su formación, desde sus intereses, desde sus proyectos personales y creo que la suma de ellos finalmente ha dado riqueza a todo este camino de la educación sexual en México. En mi caso yo no tenía que ver nada con la sexualidad. Un día me tropiezo con AMES gracias a una invitación que me hace Esther Corona de ir a dar un curso. Yo era abogada, daba clase en la Facultad de Derecho. Allá había escrito cuestiones sobre delitos sexuales y es importante comentarlo para que se vea desde dónde arrancamos. Porque el mundo de FEMES era un mundo, perdón, el mundo de AMES era un mundo pequeño de privilegiados, no era algo que caracterizara a todo el país.
Cuando yo escribo sobre delitos sexuales, no había en México en fuentes de información. No sabía yo, y estoy hablando ya del mundo académico, iba a hacer mi tesis profesional y no sabía en dónde encontrar literatura que me dijera qué era la sexualidad. Sí, yo llego a AMES y AMES es una puerta y un mundo que se me abre en donde yo empiezo a encontrar cosas inimaginadas. Creo que AMES es el inicio, el detonador, es histórico a la Asociación Mexicana de Educación Sexual, porque es a partir de cuando se empieza a hacer realmente, y lo puedo decir, educación sexual integral. Porque como lo dijo Esther antes, abarcábamos todos los aspectos de la sexualidad, aun cuando no hubiera ni siquiera palabras para todavía, había cosas que no tenían palabras, como bien dijo Esther, no hablábamos de género, pero sí hablábamos de aspectos psicosociales de la sexualidad, no había términos de identidades, pero hablábamos de las identidades, no había el término de derechos sexuales y derechos reproductivos, pero con otras palabras los mencionábamos y entrábamos a ellos. A mí me toca conocer en AMES a las grandes vacas sagradas que hoy son la sexología en México. Cierren su micrófono. Conozco, por supuesto, a Esther Corona, conozco a Juan Luis Álvarez Gallú, a Ana Meli Monroy, a José Aguilar, a Rafael Macina, Isabel Bueno. No son muchos, se me van ahorita los nombres. Después llegarían otras y otros. Pero en un principio no era grande el grupo, éramos pocas y siempre mayoritariamente mujeres, siempre mayoritariamente mujeres, ¿sí? Es un trabajo que nos enamora, nos cautiva, nos apasiona, nos enamoramos de AMES y nos quedamos ahí. Yo recuerdo a Edna Ramen, que era la que nos atendía, nos recibía, cómo vamos surgiendo los maestros y las maestras de AMES. Yo llego como a dar una plática sobre delitos sexuales que me escuchan y me ven como cara de Juan, porque yo lo hablo desde el derecho, no hubo comunicación, y le digo a Edna, no me entendieron y yo entendí qué es lo que quieren. Y me habla Edna y me dice de qué se trata y le digo, yo quiero estar aquí, yo quiero estar aquí. Y creo que muchas y muchos fuimos llegando así a AMES y se fue haciendo una red muy padre, porque además el estudio de la sexología tiene algo que yo no sé si tengan otras disciplinas, pero te involucra emocionalmente. Cuando tú entras a estos estudios te vinculas afectivamente mucho con las personas, porque de alguna manera la educación sexual nos enseña a hablar desde nuestra propia sexualidad y esto implica abrirnos y desnudarnos y compartir cosas íntimas con personas que hasta ahorita yo siempre me he encontrado todas muy respetuosas y esto te hace querer mucho a las personas. Por eso es que décadas después FEMES sea una asociación con un toque tan especial. Llegar a los congresos de FEMES tienen una calidez. No he ido yo a otros congresos médicos o a otro tipo de congresos, pero los congresos de FEMES es llegar, el entusiasmo por llegar, porque vas a encontrar gente que conoces, que has conocido o que lo conoces ahora a través de las redes, de los cursos, de los talleres, y es encontrarte. Es así que vamos a partir de AMES construyendo toda una teoría sexológica que en México no existía y que va teniendo sus propias características gracias a la suma de los conocimientos de profesionales de la medicina, de la psicología, de la antropología, de la salud en general, ¿no? Que se fueron sumando y que se fueron sumando a AMES. Mi experiencia en AMES es de 10 años, que es riquísima, aprendo yo muchas cosas, me comprometo, me caso, me vinculo y me apasiono por la educación sexual. Hoy por hoy considero que la educación sexual es algo que en verdad puede cambiar al mundo. No únicamente, pero sumado a muchas otras circunstancias es de relevancia la educación sexual. Sin embargo, por cuestiones familiares tengo que migrar y llego a Aguascalientes con la idea de que yo ya no iba a hacer nada. En Aguascalientes, entonces, una provincia pequeña, conservadora, muy religiosa, yo no iba a hacer ya nada en Aguascalientes. Sin embargo, empiezo a sondear y me encuentro con que sí hay posibilidades. Y por supuesto que una golondrina no hace verano. Nadie ha hecho trabajo solo ni sola. Todo el trabajo que hemos hecho ha sido siempre de la mano de compañeros y de compañeras que se han solidarizado y se han contagiado de este entusiasmo por la educación sexual. Insisto y reitero, siempre mujeres.
¿sí? Yo llego a Aguascalientes, empiezo a sondear, a investigar sobre cuestiones de educación sexual y me llevo con la sorpresa que me encuentro con un grupo de chicas interesadas, luchadoras, entronas, que querían saber de cuestiones sexuales. Y constituimos una asociación y fue una experiencia muy rica porque no hay puertas que se cierren cuando se sabe hacer educación sexual y cuando se sabe abrir las puertas de la educación sexual. Me considero a estas alturas, creo que soy más educadora sexual que abogada, porque además todo este grupo inicial de AMES que surgimos, éramos gentes que no teníamos ninguna formación, nos fuimos formando en AMES. Después de 10 años, creo que aprendimos muchísimo en talleres, en cursos, en diplomados, en conferencias, en congresos. Bebíamos todo lo que se nos diera y llegamos a tener una formación, pero no teníamos un papel que nos respaldara. No teníamos, porque no existía entonces maestría, si mal no recuerdo, creo que la primera maestría que se abre es en IMESEX con Juan Luis Álvarez Gallú, si no me equivoco, es el primero que obtiene REBOE y es la primera maestría en educación sexual. Antes de eso, todas las personas que empezamos en AMES, creo que sabíamos mucho, por supuesto, pues si construimos las bases de la sexología, pero no teníamos ningún papel que lo acreditara. Es así que de AMES surge la idea de formar CAPSEX, un organismo un tanto híbrido, sui generis, pero la idea era eso, examinar y dar algún papel que acreditara a todos esos hombres y mujeres que habíamos iniciado y que no teníamos nada que curricularmente nos respaldara. Ya después de IMESEC, sí, empezaron a crearse, empezaron a abrirse otras maestrías, en donde ya las personas, y les voy a llamar con todo respeto, pero así me siento y así soy, y así son mis compañeras y compañeras, personas viejas, que no habíamos tenido esas oportunidades. Hoy, muchas de esas personas estamos dando las maestrías y los doctorados en este país, pese a que no tenemos ni maestrías ni doctorados, pero sin embargo lo estamos haciendo y lo hacemos muy bien además, lo hacemos muy bien. Posteriormente, ya estando yo aquí en Aguascalientes, en un trabajo riquísimo, y retomo lo que decía yo antes, para mí es un reto y entiendo a partir de Aguascalientes que no hay puertas que se cierren. Yo siempre digo cuando doy educación sexual, dar educación sexual es meterte en los calzones de la gente. Y si lo sabes hacer con respeto, con responsabilidad, con alegría, con entusiasmo, nadie te rechaza. ¿Sí? Yo tengo poco menos de 50 años de hacer educación sexual y jamás se me ha cerrado ninguna puerta. Nunca. Y como yo puedo poner ejemplo de muchas otras compañeras y compañeros que hemos sabido hacerlo. Entonces, por supuesto, se encuentra uno con los grupos de derecha que no son tan fuertes, sí espantan mucho, son fuertes. Sin embargo, un pequeño grupito de mujeres muy entronas aquí en Aguascalientes supimos hacerle el frente, desde el obispo de Aguascalientes hasta gobernador y a todas las fuerzas de izquierda, a todas las fuerzas de derecha y conservadoras de Aguascalientes, y es así que pedimos traer a Aguascalientes el primer congreso de la FEMES. Y creo que ese congreso fue una muestra de que todo se puede, fue un congreso muy exitoso en el que un reencuentro muy rico de quienes hacíamos educación sexual, estudios sexológicos, un encuentro de la sexología en México. Y a partir de ese primer congreso y de la constitución de FEMES, surge un movimiento, ya no nada más en la Ciudad de México, sino en toda la República Mexicana, muy fuerte, muy importante y muy trascendente. Reitero nuevamente, siempre con mujeres. Incluso ahorita estaba yo viendo en este chat cuántas mujeres sabemos y cuántos hombres. No sé la experiencia de otras compañeras y otros compañeros, pero en todos los grupos en los que yo he dado educación sexual, en el 100% siempre he visto, ha habido mayoría de mujeres. Es decir, todo el trabajo en educación sexual, después se hablarían de los grupos de género, después vendría todo el trabajo en violencia sexual, después vendría el trabajo de todas estas diversidades de la sexualidad, y creo que el siglo XXI ha detonado una nueva etapa para la sexología y una nueva etapa en que las mujeres seguimos al frente llevando el pandero en todos estos temas. Yo no me ostento como feminista porque nunca he pertenecido a ningún movimiento feminista, nunca me he adherido a ninguna doctrina feminista, pero sin embargo estoy cierta y convencida que cualquier persona, hombre o mujer, que luche y que esté a favor de los derechos de las mujeres y en contra de la violencia en contra de las mujeres, es feminista. En este sentido, soy
declarada, abierta y apasionadamente feminista. Se pertenezca o no a un movimiento, vaya a marchar o no vaya a marchar. Pero estamos aquí finalmente en esa lucha por las mujeres, porque somos el 50% de la población que carece de derechos, que vive en la discriminación, que vive en la injusticia, que vive en la inequidad, que vive en la desigualdad. Y yo lo único que lamento y pregunto, sobre todo a los grupos feministas que quizás tienen una visión diferente a la mía, ¿cuándo van a sumar a los hombres en todo este movimiento? ¿Cuándo los van a sumar? Porque es cierto que los hombres han empezado ya incipientemente con un movimiento de masculinidad, pero yo me pregunto, ¿por qué van a tener que atravesar los hombres por todo lo que atravesamos las mujeres? Se comentaba antes, han sido siglos. No, las mujeres no tenemos décadas de atrasos, tenemos siglos de atraso. Y en estos siglos de atraso ha sido en las últimas décadas cuando hemos tenido un despertar y un arranque mucho más fuerte, no porque no lo hubiera habido antes, pero creo que hoy por hoy, y gracias a las redes sociales, este movimiento adquiere una fuerza y una visibilidad y una posibilidad que nunca antes la tuvo. Pero por favor, jalemos a los hombres. Este mundo es de dos, este mundo es de dos. Y eso no es ni justificar ni avalar lo que hacen, lo que no deben de hacer los hombres. Entonces creo que dentro del mundo sexológico, este día es un capítulo muy importante en cuanto a conocimiento, a contenidos, a trabajo, pero en otro sentido también como personas que hemos trabajado por la educación sexual y por la sexología en México, claro que obliga a hacer un alto en este 8 de marzo y reflexionar sobre las mujeres y su trabajo en el mundo de la sexología, que ha sido más intenso, más numeroso y con todo respeto, pero me parece que en ocasiones, no siempre, pero algo más importante que el de los hombres. Y con esto yo terminaría, Anita. Muchas gracias, Marce. Sí, es todo esto muy interesante y saber que fueron lo que ustedes pudieron vivenciar, las carencias que había. Tú lo viste hasta, igual que Esther, cuando estaban en formación y en la universidad, ¿no? Y se empezaron a percatar de todos estos vacíos enormes. Y tienes toda la razón. Décadas me refiero a cuando ustedes empiezan a trabajar en esta lucha, pero sí, son siglos de atraso, siglos de que las mujeres han estado marginadas y que es algo que ya no se puede seguir permitiendo. Insisto en esto, para que nuestros jóvenes, hombres y mujeres, binarios, no binarios, sigan este trabajo. Yo los veo muy entusiasmados, muy interesados, trabajan muy bien las redes sociales, todo lo que tenemos ahorita actualmente, y suben muchísima información. Y qué mejor que esta información pues sea guiada, sea acompañada por gente que sabe, ¿sí? Y que tengan buena formación. No basta un cursito de un mes, de 2 meses, de 3. Se requiere, este es un trabajo continuo y ustedes lo saben porque salían de formación y luego otra formación y luego otra formación. No se acaba nunca de estudiar en esta área. Para ninguna se debería. Sí, pero principal en esta porque va cambiando todo, se va modificando. Y afortunadamente sí hemos tenido avances, todavía mucho por hacer. Es cierto que hay mucho más mujeres que hombres. Entonces, sí, veamos de qué forma también los podemos jalar, los podemos incluir. Más ahora vemos los grupos, a lo mejor un grupo hay más o menos mediano, donde hay 20 mujeres y 2 hombres. Hay 30 mujeres, un hombre. Sí, o sea, también ellos tienen que ver la necesidad de formarse, la necesidad de estudiar y tener bases para poder acompañar, principalmente médicos, psicólogos, pedagogos, profesores, padres de familia. Bueno, yo creo que todo mundo deberíamos estar interesados en ello. Y sí, tenemos que tener esta visión, ¿no? Y saber que la educación sexual es relevante junto con otros factores, claro. Pero este es un paso, porque se trabaja con la autoestima de los niños, con su seguridad, de nuestra niñez y de nuestras adolescencias,
Sí, se está trabajando día a día y vemos jóvenes más seguros, sí, vemos niños y niñas más seguras. De todos modos, también por las circunstancias que viven, mucho, muy asertivos, ¿no? Que nos sorprenden de los conocimientos que van alcanzando y que van teniendo. Gracias, Marcia. Alma, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, yo sé que es mucho, pero ¿qué has decidido compartir? No, gracias, Ana, nuestra presidenta de la FEMES y de parte de la Comisión de Género y Diversidades. Muchas gracias por todo el apoyo y gracias por el día de hoy. Y bueno, voy a hablar un poquito de lo personal y pasar a lo feminista. Sí, yo soy feminista porque hay que ver las cosas de equidad de género. Empecé muy chiquita y después me encontré con mi maestra grandísima Esther Corona, como casi todos, y Cecilia Cardinal, no se nos va a olvidar nunca. Y empecé con un grupo que se llamaba Sexpol, donde estaba Nancy Cárdenas, que quiero mencionar porque fue una gran luchadora y en el Día Internacional de las Mujeres, que fue en México, fue la primera que habló de placer y sexualidad y de lesbianismo, bisexualidad y demás. La primera en el mundo y quiero reconocerla. También reconozco mucho a las personas que formaron la primera etapa de la revista FEM, esas plumas maravillosas desde una Susan Sontag hasta todas las feministas mexicanas que me antecedieron, como Anilú Elías, Esperanza Brito, en fin, todas las grandes maestras que muchas de ellas ya no nos acompañan por edad, pero que fueron grandiosas y gracias a ellas se formó el PUEC en la UNAM, bueno, antes PUEC, ahora se llama de otra manera, y en el Colegio de México, los estudios de género, porque no existía esa palabra, pero sí había una posición que ahora podemos decir estudios de género, desde el feminismo. El feminismo para mí es luchar por equidad, ojo, nunca contra los hombres, con los hombres y con las mujeres. Y los hombres tienen que hacer un trabajo interno muy importante de quitarse los rasgos de machismo y de que son servidos por las mujeres. Y lo están haciendo y estarán acompañándonos y muchos de ellos ya están, pero la mayoría no. Ha sido muy difícil. Entonces, desde Sexpol con Carlos Monsiváis y Nancy Cárdenas, hicimos estudios de la sexología porque no existían libros ni artículos hasta que Esther Corona los trajo Monsiváis y Nancy Cárdenas para mí. Y yo sí estuve en el primer AMSAC, como bien dice Esther, de médicos y ginecólogos, fui la secretaria. Pero cuando conocí a Esther y en AMES, que me invitó a dar clases de la diversidad, ahí me quedé y aprendí mucho. Esther la considero mi maestra y maestra de muchos todos. Y ahí me quedé. Y luego, pues, en MSEX y en AMSAC, etcétera. Y la FEMES. Pero lo que quiero yo decir es eso. Sexpol fue una punta de lanza gracias a Monsiváis y Nancy Cárdenas. Y otros, muchos que estaban ahí. Era más equitativo en hombres y mujeres. Quizás había más hombres, igual que en la sexología al principio. Pero gracias al trabajo de AMES y de muchas otras organizaciones, las mujeres estamos ahí y ahora somos muchísimas mujeres y hombres, pero no tantos. Para mí es muy importante decir hoy, y me preocupa la marcha de hoy en la tarde, pero si se rompen cuerpos de mujeres por la violencia sexual, si se asesinan mujeres desde los feminicidios, que son 11 al día en este país, 11, no entiendo yo, y esto es particular, no es de la FEMES, ojo, no entiendo por qué se ponen muros en vez de diálogos con las nuevas generaciones de feministas. Y después de haber visto hace muchos años, y se lo recomiendo mucho, Las sufragistas inglesas, que está en Netflix,
que hacen violencia, lo que llaman violencia para ser escuchadas, yo no puedo entender una violencia con muros para que no haya violencia en las marchas. Yo entendería un diálogo de puertas abiertas con las líderes jóvenes de las marchas feministas del día de hoy. Si no hay diálogo, no va a parar esto. Pero ¿qué sucede? Si hay 11 feminicidios al día, no sé cuántas mujeres violadas y torturadas con ácido en el rostro, y cada vez está peor. Y no hay castigos, hay impunidad, hay silencio a esas atrocidades. No hay calma. Eso no existía cuando empezamos en el feminismo, ojo. Había pocos abusos sexuales, siempre ha habido, en niños y en niñas y mujeres, pocos en relación a lo que hoy es, las estadísticas no me alcanzan, y mucho silencio de parte de los compañeros. Entonces, el diálogo es muy importante. Si se rompen cuerpos de mujeres y se hacen feminicidios, los monumentos me importaban mucho y la paz de las mujeres me importaba mucho, pero hoy en día ya no, porque no se ha hecho nada. Y entonces no podemos romper más cuerpos en feminicidios y abuso sexual. Y a niños y a niñas, bueno, no podemos justificar más ese silencio y la no normatividad legal para castigar y de verdad que no sean impunes. Entonces, el feminicidio es una medida en cada país y el abuso sexual de la democracia, la paz y la libertad y la equidad de género. Entonces es muy cuestionable lo que sucede en este país. Y no existía así tan fuerte. Entonces, gracias a Nancy Cárdenas, por supuesto a Esther Corona, Cecilia Cardenal, que bueno, tuvimos la oportunidad de viajar, Esther y yo con ella, y a las feministas que me antecedieron, que ya no están, y las que crearon los primeros grupos en los cuales estuve incluida, estamos dando pasos, pero no están en la política, en los derechos de las mujeres. Esto duele mucho, pero es verdad, ¿no? Y romper cuerpos ya no más. Feminicidios y violencia a niños, a niñas, a adolescentes y jóvenes. Rompen la identidad, rompen la autoestima, rompen el placer sexual, que es nuestra tarea como mujeres de FEMES, el erotismo, y como bien lo dice Marcela, todas las que estamos aquí somos las maestras de todos, ¿no? Y reconozco a mi maestra Esther Corona y mi compañera, y AMES fue un grupo sumamente importante. El feminismo empieza con el derecho a los anticonceptivos, después el derecho del uso del propio cuerpo y el derecho a el aborto libre y gratuito. Y siempre yo estaba ahí metida con las feministas, el derecho al placer, al gozo y al erotismo, y por supuesto el derecho a las diversidades sexuales. Y hoy están sumadas en los discursos y en hechos, pero no a nivel nacional. En Mérida se está cerrando una escuela muy importante porque no ataca las normas de la SEP, por ejemplo, porque habla de la narrativa y la nueva construcción. Entonces no tiene los puntos. Y nos ganaron el rebote, Marci, te quiero decir, porque estábamos en eso en CAPSES. Pero no importa ya. Lo que importa es de veras aprender qué es el feminismo. Y el feminismo es luchar por equidad, por no violencia, no a la guerra, sí a la ecología, que estamos destruyendo el planeta, sí a la inclusión tan importante, y no a todas las cosas misóginas y homofóbicas y transfóbicas y todos los fóbicos que hay en la televisión,
como 2 programas que después vamos a hacer algo, que están constantemente burlándose de los gays, de los trans, de las mujeres, obviamente, porque son educaciones para los niños y niñas. Y mientras no exista padres feministas y madres feministas del discurso de género, la inclusión y no la exclusión a las diferencias, la violencia no podrá cesar. Me preocupa la marcha de hoy, pero también me ocupa. Y también tienen derechos mientras los cuerpos se rompan, mientras los cuerpos se asesinan y se llenan de ácido y de golpes. Y lo vimos en pandemia, subieron muchísimo. Estamos viviendo un mundo de guerra, un mundo de economía difícil, un mundo de pandemia, pero no hay derecho, no justifica el maltrato a las esposas, a las hijas, a las sobrinas y la violación y el feminicidio. Quiero invitar a todo mundo por la paz, por la ecología, por un país en equidad de género real. No puede haber alguien que gobierne este país o alto a los asesinatos de los periodistas en las alcaldías, por Dios. Hay mucha violencia, entonces una reflexión por la paz en este país y por la equidad de género y el respeto al cuerpo de las mujeres de cualquier edad y la tercera edad y la cuarta edad. Afortunadamente mi madre y mi padre médico y mi madre cantante de ópera, me enseñaron el placer de disfrutar la naturaleza, el placer del erotismo, la paz y el amor. Y no lo olvido, lo llevo en los huesos, en el tuétano, y a Esther Corona, por supuesto. Y a todas, Marcela, Laura, hemos marchado juntas, hemos estado con Fina, en fin, todo. Hemos hecho cosas. Antes decir activista era como, ay, la activista, ¿no? No, la activista tiene formación, tiene posición, tiene feminismo, equidad de género y lucha por la paz entre hombres y mujeres y en el país y en el mundo. Y me preocupa mucho lo que está pasando en el mundo. Entonces les invito a que reflexionemos sobre el uso del propio cuerpo y transmitir a hombres y a mujeres la equidad de género como se hacía en AMES, de los roles sexuales, porque no se hablaba de género, y mi maestra y mis maestras que ya no están, y maestros, incluyendo a Monsiváis y a otros más, les agradezco mucho la puerta a la libertad del erotismo, el placer y el gozo. Pero mientras existan feminicidios y abusos sexuales a niños, niñas, mujeres y hombres, no podemos hablar de un país erótico en el sentido de vivir la vida en plenitud, con seguridad. Yo salía a jugar a la calle. Mis sobrinos ya no lo pueden hacer, mis sobrinas tampoco, ¿no? Eso ha cambiado radicalmente a este país y al mundo. Entonces, una reflexión a la paz, al feminismo, que no es estar en contra de los hombres. Quien hace eso no es feminista, es hembrista y soporta el machismo. Y gracias por este foro, Femes. Gracias, Ana, Esther, Laura, Marcela y todas las que no están ahorita. Muchas gracias. Un abrazo cariñoso por la paz, contra el feminicidio y el abuso sexual, por el erotismo y el placer. Gracias. Gracias, maestra Esther. Gracias, Laura, Marce. Anita, gracias por el espacio. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti, Alba, por estar aquí, por acompañarnos en este evento tan importante que jamás debemos de visualizarlo, de dejar de visualizarlo. O sea, tiene que estar presente, presente, presente. Y no debería de ser un solo día, ¿no? Todo el mes. Y si es posible, siempre estar al pendiente de esto. Sí es lamentable tantas muertes de mujeres. Hace 2 años eran 8
al día, ya subió entre 11 y 12 al día y no hace nada. Escuché un pedacito de un audio que habló el presidente y dije, no, hombre, este hombre le falta conocimiento, habla desde la ignorancia y es muy lamentable, porque así no se va a poder hacer nada. Si quiere estar arriba, no tiene conciencia de lo que está viviendo México, de lo que están viviendo sus mujeres, ¿sí? Que salen y que a veces no tienen la certidumbre de regresar, y más en lugares que ya sabemos que están marcados como Ecatepec y otras ciudades de nuestro país donde las mujeres de verdad la pasan muy mal. Y no es agradable, o sea, no podemos seguir permitiendo porque se está deteriorando su salud emocional, su salud mental, ¿no? Y no es tan fácil que si alguien las encuentra, pues ellas salgan bien libradas, ¿no? Porque desafortunadamente estos depredadores ya han estudiado a su víctima, ya saben cuándo van a ir por ella. No es casualidad que le dijeron, antes vieron quién iba a ser, ¿sí? Y estudiaron por dónde pasa, a qué horas y todo, y hacen este tipo de situaciones, ¿sí? No podemos seguir como si nada cuando están muriendo 12 mujeres al día. Muchas gracias, Alma. Adelante, Laura. Híjole, pues, ¿sí me escuchan? ¿Sí? Pues no se imaginan cómo lamento que no esté Selma, porque ella fue mi maestra directa, sí, de 4 o 5 semestres que quise siempre entrar a sus clases. Y pues qué triste que nos pudo conectar, pero Marcela, o sea, Marcela también para mí es así como la hipermaestra, porque cuando empecé a trabajar lo de mi tesis, el tema de violencia sexual, o sea, su estudio dogmático de la violencia sexual fue mi libro de cabecera para sacar mi trabajo, y cuando la conozco con Fina Sanz fue así de ¡wow! Marcela Martínez Roaro, así como, ¿no? Como la maravilla, ¿no? De poder estar con una autora, ¿no? Una autora del nivel de Marcela, ¿no? Para mí era así como, ¿no? Y pues mi querida Esther Corona, ¿no? O sea, Esther también, o sea, para mí realmente es un honor, es un gran honor poder pues compartir pues estas palabras, ¿no? Yo agradezco mucho que me den la palabra para estar con estas, pues sí, con estas grandísimas mujeres, ¿no? Así enormes, incluida también pues mi querida Alma, ¿no? Alma también me ha enseñado mucho, aprendí mucho de ella también aprendí mucho de ella en el trabajo con Fina Sanz, y estuvo muy intenso el trabajo. ¿Por qué me metí? ¿Por qué fue que yo empecé con el tema de la sexualidad, ¿no? ¿Por qué fue que yo empecé a rescatar la sexualidad, ¿no? ¿Por qué me metí al tema de la violencia sexual? ¿Por qué me interesaron las mujeres? Porque empecé viendo la cuestión de las mujeres. Y si estuviera aquí, por ejemplo, Selma no me dejaría mentir, yo creo que todas mujeres valiosas que están aquí en este grupo, en la federación, o sea, hay mujeres hipervaliosas también qué necesidad también de escucharlas, ¿verdad? A otras compañeras de este grupo. Pero les comento esto porque seguramente ustedes, cuando
trabajan con mujeres y les preguntan que cuál fue su primera experiencia sexual, cuál fue su primera vivencia del ejercicio de su sexualidad, pues muchas, la mayoría de las mujeres a veces llegan a decir, pues la violencia sexual, ¿no? Entonces, para mí sí fue muy impactante el escuchar que una mujer diga que su primera experiencia de su sexualidad fue una violencia sexual, fue un uso de poder de su cuerpo en contra de su voluntad. Entonces, eso fue lo que a mí me hizo empezarme a meter en la sexualidad, de decir, o sea, nuestro cuerpo es sensual, nuestro cuerpo es erótico. ¿Y por qué a las mujeres no lo niega la sociedad? La sociedad nos coarta el ejercicio de nuestra sexualidad. La sociedad no nos permite, porque si somos sensuales y caminamos disfrutando, ¿no?, nuestro cuerpo en la calle, somos provocadoras, ¿no? Entonces me metí a este trabajo de el abordaje de la violencia sexual, porque yo consideré que no se podía creer, yo no podía creer que una persona, que una mujer, porque empecé trabajando con mujeres, dijeran que no era bonita la sexualidad, ¿no? Y entonces Selma me empezó a jalar, ¿no? Yo le pregunté a ella antes de tener un tema bien cimentado. Yo quería trabajar el problema, las emociones posparto, después de tener un bebé, ¿no? Después de un parto, y la violencia sexual. Y entonces fui con Selma y le pregunté, Selma, tengo estos dos temas. El que me jala tanto es el de la violencia sexual. Digo, pero no sé cuál crees tú, ¿qué me recomiendas? ¿Qué tema pueda yo trabajar? Y Selma inmediatamente me dijo, métete a la violencia sexual. Y entonces Selma me empezó a jalar, ella fue la que me dijo, para trabajar el tema de violencia sexual, tienes que encontrar una organización de la sociedad civil que trabaje violencia sexual. Y pues ahí yo me enteré de CAMBAC en el baño de la Facultad de Psicología, que entras al baño, ves la puerta y ahí decía, ¿no?, el nombre de CAMBAC. Y ahí voy a CAMBAC y es que empiezo a trabajar el tema de la violencia sexual, muy junto con Selma. Y Selma fue, qué lástima, les digo qué lástima que no está acá, pero ella fue la que incursionó en la Facultad de Psicología el tema de la sexualidad. Ella empezó del primer seminario que ella dio en la Facultad de Psicología en Educación Continua. Fue un seminario de sexualidad. Y ella me dijo, para que estés más empapada del tema, tienes que entrar a este seminario de sexualidad. Y entré al seminario de sexualidad que lo dio en Educación Continua. Y yo creo que Esther Corona va a saber lo que ahora voy a decir, porque en ese seminario de sexualidad conocí a mi pareja de 11 años de vida con él, que lo amé mucho, a José Ludlow. Yo no sé qué hizo José Ludlow a los compañeros que trabajan sexualidad, ¿no? José nunca me quiso decir, pero él estaba en ese seminario. Él estaba en ese seminario de sexualidad y ahí es a donde lo conocí e hicimos varias clases en la casa de José, porque José pues fue el primer
yo creo, la primera persona que tuvo una colección de arte erótico. Bueno, a Almita le regalé algunas cosas de José, porque José falleció, murió en el 2000, y pues tenía muchos cuadros. Ahorita acá en Adivac tengo muchos cuadros también de arte erótico. Y ahí Selma fue que empezamos a convivir un poco más y a ver y a descubrir, porque yo empecé a descubrir con Selma lo que es el trabajo de la sexualidad con las personas, con las mujeres, con las niñas, con los niños, ¿no? Y con José aprendí, no se imaginan cuántas cosas, ¿no? Porque Selma me decía, es que José tiene el libro en el que se basó Freud para escribir su teoría, ¿no? Entonces Selma se relacionó muy bien con José. José nunca me dijo qué había pasado con todo el gremio de la sexualidad en aquel entonces. Y él me acompañó al Congreso de Sexualidad en Aguascalientes, precisamente, ¿no? Y pues yo veía que nadie quería hablar con José, y yo decía, bueno, no sé qué está pasando. Pero ahí es a donde yo presenté el primer trabajo que terminé con personas, con mujeres que habían vivido violencia sexual, y de cómo ellas rescataron, cómo ellas retomaron toda la cuestión de la sensualidad y del erotismo, y cómo alcanzaron a diferenciar de que la violencia sexual es un uso de poder y es un problema social, y que la sensualidad y que la sexualidad es algo placentero, es algo bonito, y que no tienen nada que ver con la violencia sexual, con el uso de poder. Y entonces ahí es que yo me empecé a meter más en la sexualidad. Fue que entonces entré a hacer la especialidad con FINA, pero antes de eso hice la especialidad en el Colegio de México, cuando la primera generación se llamó Estudios de la Mujer, ahora son Estudios de Género, ¿no? Pero desde ahí es que yo empecé a conjugar la sexualidad también con género, la sexualidad también con derechos humanos, y la sexualidad con las convenciones internacionales de derechos humanos para mujeres y para niños. Y lo que yo he tratado también de hacer con muchos hombres, ¿no?, es que logremos, todas las mujeres y los hombres que se suman, a lograr que los hombres en un momento determinado también puedan ceder esos privilegios que ellos tienen. Porque yo creo que nosotras, las que somos privilegiadas de poder leer, de podernos dar cuenta precisamente de esta discriminación y de la desigualdad que hay entre hombres y mujeres, y que se aterriza en el ejercicio de la sexualidad con hombres y mujeres, ¿no?, que los hombres puedan darse cuenta que tienen privilegios, pero que además estos privilegios heteronormados a ellos también les afecta. Nos afecta a las mujeres, pero a ellos también les afecta, porque los hombres, muchos hombres, yo podría decir que la mayoría de los hombres, ¿no?, y yo no sé qué diga David Barrios o el doctor, ahorita fue su nombre, me va a matar si no me acuerdo de su nombre, Eusebio Rubio, ¿no? Yo me he dado cuenta, ¿no?, en el trabajo directo con las mujeres, y ya después de estar hablando de su sexualidad de las mujeres, que los hombres, pues sí, por estos mandatos sociales,
tienen rápido que tener una erección, que penetrar y que eyacular. Y entre más eyaculaciones tengan y entre más penetraciones tengan en un hoyo, ¿no? Porque así lo ven muchos hombres, no quiero decir que todos, pero sí la mayoría, que lo ven como la genitalidad, erección, eyaculación. Por eso la bronca de la eyaculación precoz en muchos hombres. Y entonces, cuando empecemos a identificar, tanto con hombres como con mujeres, que el ejercicio de la sexualidad, que el placer y que el erotismo no forzosamente es una penetración y no forzosamente es una erección y una eyaculación, sino que implica todo un entorno con los hombres, entonces es que vamos a poder vivir diferente, ¿no? Cuando la sociedad, cuando todas las estructuras sociales quieran, cuando los políticos quieran, porque la sexualidad, o sea, es política. Y el cuerpo de hombres y mujeres es político. Y de ahí es de donde surge que lo personal es político. Y por eso tenemos que luchar. Y las mujeres creo que tenemos y hemos estado siempre marcando el cambio. Porque nos damos cuenta, y ahora recuerdo a Nietzsche en su libro de la tragedia, que él maneja que hay en la sociedad dos poblaciones, ¿no? Los que controlan y los esclavos, ¿no? Y esclavas. Y lo que él dice es que va a llegar un momento en que los que controlan no van a poder estar con los esclavos porque les hacen servicios y entonces se va a voltear el papel. Y es lo que está pasando ahorita y lo vemos, ¿no? O sea, papá Nietzsche, yo me quito el sombrero, ¿no? Porque Nietzsche en aquella época lo dijo, ¿no? Y las mujeres, perdón compañeros, pero las mujeres estamos marcando el cambio. Los avances que hay se han dado por los movimientos de mujeres. El primer encuentro feminista que manejaba tanto Esther como Marcela, ¿no? En el 75, el tema fue aborto y violencia sexual en ese primer encuentro feminista en México. Y entonces, pues, yo puedo seguir hablando, pero la sexualidad por ahí nos están controlando. Y ya también lo dijo, varios filósofos lo han dicho, que la sexualidad es por donde nos controlan a los seres humanos. Porque no nos pueden quitar la comida, que a algunos sí se las están quitando, no nos pueden quitar el techo, no nos pueden quitar un papel a donde diga quiénes somos, nuestra identidad, ¿no? Pero sí nos pueden manipular por la sexualidad. Y eso es lo que está pasando socialmente, que nos están manipulando por la sexualidad. Y a quienes les están pegando es a mujeres de cualquier edad, ¿no? Niños y a algunos hombres. Y esos hombres que han sido violados, hasta les llegan a decir, ¿por qué no te defendiste? ¿Qué? ¿Eres maricón? O sea, si eres puto, así les dicen. Y entonces feminizan la violencia y entonces se sigue manipulando. Y eso es lo que tenemos que trabajar y manejar. Esta cuestión de la sensualidad y del ejercicio de tu sexualidad. O sea, todos lo merecemos con respeto y no nos tienen por qué estar manipulando por ahí.
por la sexualidad. Y entonces, como personas que trabajamos con el cuerpo, con la sensualidad, tenemos que tener un enfoque de género, pero al 100% un enfoque de derechos. Y le tenemos que entrar, porque el género es transversal en todo. Y a veces yo sí me doy cuenta que todavía nos falta muchísimo para tener un lenguaje incluyente. Y cuando tengamos un lenguaje incluyente, ya vamos a estar avanzando muchísimo, tanto para nosotras mismas como para la sociedad. Porque de alguna u otra manera estamos dejando un granito de arena para las nuevas generaciones. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado de cómo lo estamos haciendo, porque ahí queda ese granito, para que no se siga distorsionando. Por eso, sí, métanse a estudiar género, ni modo. Tenemos que entrarle, porque eso es lo que está marcando el cambio. ONU Mujeres ya dijo, 800 años para que haya un cambio en el lenguaje y en la transversalización de la visión de género. No, o sea, trabajemos con eso, porque no se vale, como ya dijeron todas, 12 mujeres muertas. Lo que pasó en el estadio. ¿No? O sea, vean cómo están manipulando la violencia, ¿no? Entonces, yo agradezco. Muchas gracias, Ana. Me da mucho gusto verte después de que saliste de estas cuestiones físicas tan fuertes. Me da mucho gusto. Y pues, Almita la veo muy seguido. Marcela, te escucho. Me encantó tu entrevista con Alma. Y Esther Corona, sí, mis respetos, Esther. Y pues a mí me gustaría que nos podamos ver muy pronto en este congreso. Y un abrazo muy fuerte a todas y a todos y muchas, muchas, muchas gracias. Y sí tengo miedo, pero voy a ir a la marcha. Ya estoy lista para ir. Gracias. Sí, muy bien, gracias Laura. Sí, muy importante. Vemos aquí como nuestras panelistas casi se han enfocado en un punto, abarcan todo, pero se han enfocado en el punto, Marcela en educación integral de la sexualidad, Esther Corona en políticas públicas, trabaja mucho a nivel internacional, tenemos grandes contribuciones de ella, investigaciones, además, pues en Latinoamérica, Europa, Estados Unidos. Alma Aldana con la diversidad sexual, feminismo y siguen dando, ¿no? No más se enfocan en eso, sino hay esta apertura de abarcar todos los temas. Y Laura Martínez, que creó la primera asociación para trabajar violencia. Es un triunfo, es algo fabuloso, 30 años trabajando violencia y no baja, al contrario se incrementa. Desafortunadamente no baja, o sea, ya tantos años y no baja. Y el mensaje directo me llegaron unas preguntas. Quien desee contestarlas, adelante. Número 1 dice, ¿qué conductas diarias podríamos cambiar para que exista equidad? Es muy interesante tu pregunta, o la pregunta de quien sea. Educar a niños y a niñas con las mismas posibilidades. Tráeme la sal, sírvele a tu hermano, a tu papá, cosa que afortunadamente no vi en casa, pero que existen en todos los hogares. Equidad de labores domésticos, ya entró Selma, y de derechos, y tú sí puedes estudiar por ser mujer. Y bueno, dejemos a Selma que ya pudo entrar y luego vemos las respuestas. Yo quiero hablar desde el proceso, como mujer tuve el respaldo y el apoyo solidario de otras mujeres, ¿sí? Como son Ofelia Reyes, Ruth González, Ina Niño, Isabel Martínez, ¿no? Pati
Pati Bedoya, y otras que se me están olvidando ahora, pero básicamente ellas, ¿sí? Y entonces iniciamos ese trabajo contra viento y marea, y como mujeres, incluso el día que se inauguró el programa, el director dijo, bueno, ahora con ustedes van a participar las sexys, ¿no? El programa, bueno, ya empezando por ahí. Entonces ha sido una batalla grande, pero quiero centrarme más bien en lo que hemos hecho como programa. Hemos capacitado a cientos y cientos y cientos de estudiantes de psicología, mujeres y hombres, más mujeres que hombres, y dentro de la facultad, que ahora están trabajando en todo el país y haciendo educación integral de la sexualidad. Esto ha sido un trabajo muy solidario, muy comprometido, y basándonos en el buen trato, el bienestar, en el sentido de ser activas, ser activos para la salud sexual, en pro de la salud sexual y de la educación integral, ¿no? Y yo personalmente la he trabajado en todos los niveles educativos, ¿sí? Desde 4 años hasta 12 años, con un programa muy puntual y muy bien estructurado que he ido haciendo durante los años. He estado más de 35 años, el programa tiene 36 años, yo he estado 34 años trabajando en la educación integral en sexualidad. Y también contando con la solidaridad en aquel momento de la directora de una escuela, esta Conchita Suárez, que ya falleció hace poco. Bueno, pero llegó un punto en donde la ultraderecha, personificado en mamás, se opusieron a que les siguiera dando clases a quinto y sexto, porque hablaba de la menstruación y era algo asqueroso. ¿Cómo les hablaba yo así a las niñas, ¿no? Que se horrorizaban porque yo les enseñaba a usar toallas sanitarias con un poquito de agua de Jamaica muy concentrada para que vieran cómo absorbía el líquido. Y eso las horrorizaba, ¿no? Y de ahí empezó toda la dificultad y el impedimento por parte de estas mamás, que eran 4, pero el resto de las mamás que sí querían, no tuvieron la fuerza para decir, nosotras sí queremos, ¿no? Y me pararon ahí, ahora sí que ellas me jubilaron de quinto y sexto. Seguí trabajando con preescolar hasta 4º año, y la verdad es que fue un trabajo muy bonito de educación integral, en donde se abordaron con el esquema de Eusebio a la sexualidad desde los afectos, desde los vínculos, desde la reproducción y desde el género. Entonces eso ha hecho que eso hizo que yo les pudiera dar toda esa estructura muy integrada, apoyada en terapia y reencuentro, en educación para la paz, en la sexualidad vista como algo contestatario, ¿no? Desde América del Sur, con Esther Corona, ¿no? Y con esas bases y a lo mejor algunas otras que se van con algunos teóricos de desarrollo humano, como Piaget y como otros, nada que ver con los conductistas, sino desde una perspectiva más humanista. Y yo creo que mi trabajo fue poder dar a niños y niñas una perspectiva diferente de lo que es ser niño, ser niña, ser hombre y ser mujer. Ya con eso me doy por bien contenta de que hayan podido aprender esto y poderlo vivir ya en su vida cotidiana como adultos posteriormente. Entonces, este trabajo que ha sido de mucho esfuerzo por estar siempre con la contra encima, ha tenido resultados, ha tenido muy positivas perspectivas, y pues muchísimos de mis alumnos y alumnas están trabajando ya en esto con una visión de la vida mucho más equitativa, igualitaria, saludable, ¿sí? Y de buen trato. Y realmente yo con eso me doy por muy contenta, por muy satisfecha. La pandemia me jubiló del colegio y ya no pude seguir trabajando porque lo que nosotras hacemos es un trabajo totalmente presencial, de contacto, de estar entre seres humanos
expresan sentimientos, que expresan emociones, ¿no? Entonces, pues ahí sí ya no le pude entrar por Zoom a darles clases a los niños, porque son muy chiquititos y la verdad es que la ayuda de las maestras pues, es linda porque eran muy solidarias, pero era muy difícil obligarles a que entraran a clases de educación integral en sexualidad, siendo que tenían tanta carga académica por otro lado. Entonces la pandemia me jubiló y pues me decía mi nieta, ¿y vas a volver, abuela? Pues no, ya no, además de que me vivo con Conchita Suárez, pues ya ahorita lo que les importa más es la parte académica usual, ¿no? De las materias que tienen que usar de currículum. Entonces, pues miren, si lo siguen haciendo mis alumnas y alumnos, eso está muy bien. ENA sigue trabajando en el programa Sexualidad Humana. Ha habido chavos, hombres, muy solidarios, con una mirada diferente, compartida, de lo que es ser hombre, de ser mujer, y el intercambio que hay en ese vínculo hombre-mujer, ¿no? Con afectos amorosos, y no nada más en esa dualidad hombre-mujer, sino también están incluidas todas las diversidades, todas las transexualidades. Las hemos trabajado mucho por ser mensajeras de un vínculo muy afectivo, muy amoroso y muy, no me gusta la palabra aceptación, sino de inclusión, ¿sí? De todas estas formas de expresión de la sexualidad. Entonces yo le doy gracias a la vida porque me ha permitido dar este conocimiento, compartirlo y ampliarlo, y ver que mis alumnas y alumnos están ya superando todo lo que yo les enseñé y yendo hacia más todavía. Y pues básicamente eso es lo que les quería yo compartir después de toda esta lucha de titanes con la computadora y el teléfono y yo qué sé, y el apoyo grandísimo de José, de Almita, de Paola, de Ena, que también Marcela por ahí me mandó, y de Anita, y de todas que mandaron queriendo apoyarme. Ya lo logramos, ¿no? Ya rehice mi clave, otra vez con el nombre de mi nieta, que eso me lo hizo Daniel, que falleció hace más de un año, y pues mi modo de hablarle, oye Daniel, ¿cuál era la clave? ¿No? Pero ya estamos aquí, y me da mucho gusto vernos aquí a todas estas mujeres, amigas, colegas, y sobre todo sabias. Las quiero mucho. Almita, muchas gracias, Ani, por invitarme también. Muchas gracias. Besos para todas. Muchas gracias, Selma. Lo importante es que pudiste estar aquí. Pues sí, la tecnología me supera, pero ahí voy. Poco a poco. Sí. Gracias, Anita. Sí, Prosexum ha dado pues muchas semillas, y que estas semillas están dando frutos. Lo vemos en los jóvenes ahora, ¿sí? Muchos egresados de Prosexum y de todas las organizaciones que ustedes tienen, porque además de pues, ser activistas, ser feministas, de trabajar en educación sexual, en derechos humanos, reproductivos, en la diversidad, de políticas públicas, tienen una organización que sigue trabajando, que sigue dando, que no para, Sí. no para, y que van por la profesionalización, ¿sí? Por tener un sustento, porque no podemos dudar de los conocimientos de las personas que están ahí, de todas ustedes, que yo creo que más que un libro ha sido toda la experiencia y todo el trabajo que han tenido durante todas estas décadas, ¿sí? Más de medio siglo. Se dice fácil, medio siglo, pero es muchísimo, es una lucha, y que no han parado. Quizá han tenido momentos difíciles, agotadores y todo, pero después ya otra vez retoman su trabajo, y eso es muy importante. Sí, Selma. Agregar nada más a alguien que sí se me estaba barriendo, es Eddie Villaseñor. Ahorita que dijiste alumnas, Eddie Villaseñor también es parte de toda esta actividad, ¿sí? A lo mejor se me está barriendo alguien más, pero
A mí Eddie la tenía que mencionar, claro que sí. Y a Daniel, que ya falleció, pero fue un promotor grandísimo del trabajo en transexualidad. Sí, Bueno, así es. tantos y tantos. Tú misma estuviste con nosotros y te queremos mucho por eso, por lo que estás haciendo ahora. Porque aquí seguimos, porque seguimos el ejemplo. Sí, yo me formé ya hace muchos años con Esther Corona. También soy de las egresadas de AMES. Sí, claro. O sea, teníamos excelentes bases, ¿no? Era lo mejor. Venían desde, ahora sí que desde fuera de México. Y era muy importante tener todo este conocimiento y seguir. Muy bien, les comentaba que llegaron algunas preguntas, mensaje directo. Y la primera es, ¿qué conductas diarias podríamos cambiar para que exista equidad? Nos comentaba Salma. Sí, que la educación de equidad de género empieza en casa, con madres y padres haciendo las mismas cosas y haciendo responsables a los hombres del trabajo doméstico, no la ayuda del trabajo doméstico, sino equidad y el respeto a no alzar la voz, a no golpear, a no maltratar, a no castigar con no darle el dinero para la comida, en fin, con el ejemplo en casa, mover esa educación para hombres y mujeres y también quitar a las mujeres del papel de víctimas, ¿no? Eso es tan importante, de que se sepan defender, de que tienen voz, y a los hombres de que no es ayúdame en el labor doméstico, sino es hago también, porque las mujeres trabajan mucho y muchas de ellas sacan en este país a las familias económicamente con N tipo de trabajos. Y el respeto a la vida, al erotismo. Y cuando digo erotismo, no nada más hablo de la relación sexual, hablo, por supuesto, de amar la naturaleza, admirarla, respetarnos a lo vivo y no matarnos, ¿no? Por ahí el respeto. Existen instituciones como CONAPRED, donde fui hace ahora, CONACIDA, Censida, todos ellos donde trabajé, pero el ejemplo está en casa y con los maestros y maestras, y que nos permitan dar esa educación. Como bien Selma, me acuerdo muy bien cuando le ponía las toallas sanitarias el agua de Jamaica, y bueno, fue todo un caso de los padres de familia, ¿no? Todavía falta muchísimo que hacer en sexualidad y equidad de género, pero aquí estamos, estaremos, y las alumnas y alumnos, y no vamos a acabar de enseñar ahí. Yo creo que por ahí es un gran... Y hay mucho material hoy en día, afortunadamente. Gracias. Gracias, Alma. ¿Alguien más quiere añadir algo? Anita, adelante. si me permites, yo tengo que retirarme, pero antes sí quisiera decir que hace 50 años estoy haciendo cuentas, hace 50 años, y estoy mal día, pero son 50 años de que AMES empezó a hacer educación sexual en México, y empezó a hacer una educación sexual de la que ahora se habla como algo novedoso, pero AMES lo hizo durante todos estos años. Educación sexual integral, científica y laica. Y a 50 años de AMES, el Estado mexicano sigue sin cumplir su obligación de impartir educación sexual formal. Hemos sido desde hace 50 años y lo seguimos siendo hoy día las organizaciones civiles quienes hemos hecho la educación sexual integral, científica y laica en este país. Y mientras las cosas no cambien, que yo no veo que vayan a cambiar, lo seguiremos haciendo, porque lamentablemente la educación sexual forma parte de las políticas públicas en este país, y en este país no existen, no se hacen, ni a nivel federal, ni a nivel estatal, y mucho menos a nivel federal,
políticas públicas que tengan que ver ni con las mujeres, ni con la educación sexual, ni con la violencia, ni con el género. Lo que hemos avanzado ha sido en leyes, leyes maravillosas que no se cumplen, que no se conocen, que no se ejercen. Entonces, pues yo creo que este compromiso que adquirimos personas como Esther Corona, como Laura Martínez, como Alma Aldana, como Selma González Cerratos y otras compañeras y compañeros que sin duda se me quedan al margen, pues es un compromiso que vamos a tener hasta el día que ya no estemos aquí. Yo tengo la seguridad de que ninguna, con todos los tropiezos que hemos tenido, porque no ha sido un camino fácil, no ha sido un camino fácil. Y lo que hemos hecho, lo hemos hecho durante 20, 30, 40, 50 años de manera ininterrumpida, constante, en ocasiones dejando muchas cosas personales en el camino. Pero aquí estamos y yo tengo la certeza de que aquí vamos a seguir y para mí ha sido un orgullo y una satisfacción profunda encontrarme en la vida mujeres, básicamente mujeres, aunque también hay hombres, como un Juan Carlos Hernández Meijueiro, como un Rafael Macín, como un Eusebio Rubio, otros nombres que podría dar, pero básicamente han sido mujeres con quienes he trabajado a título de discípula, de alumna, de maestra, pero hemos trabajado finalmente en una solidaridad y en un compañerismo y con un compromiso que creo que nos va a abandonar nada más el día de nuestra muerte. Anita, muchas gracias a FEMES, ¿sí? Y no tengo la seguridad de que nos vamos a andar viendo por ahí en octubre, sino toda la gran mayoría de quienes estamos aquí. Un beso y un abrazo fraterno y solidario para todos ustedes. Bye. Muchas gracias, Marce. Muchísimas gracias. Muy bien, otra pregunta que llegó. ¿Por qué hay un Día Internacional de la Mujer y no hay un Día Internacional del Hombre? Ya hay, pero bueno. Sí hay. ¿Esther? Esther. ¿O quién? Bueno, yo creo que yo puedo dar inicio a la respuesta. Bueno, ¿por qué no hay un Día Internacional del Hombre? Porque el hombre tiene 364 días en el que se refuerza la inequidad del poder que existen entre hombres y mujeres. Es la más fácil. Hay una conmemoración específica en el sentido de que lo que se conmemora hoy fue la lucha de un grupo de mujeres norteamericanas que luchaban por sus derechos de trabajo y que perdieron la vida, en fin, como tantas otras. Es decir, hay toda una, es decir, desde los inicios de la lucha de las mujeres, que también tiene muchísimo, viene antes aún de las sufragistas, pero de allí a partir de eso y de todas las mujeres del mundo en una situación tremenda de desigualdad que todavía el día de hoy persiste. No debía de haber, esperamos que llegue el momento en que ya no haya necesidad de tener un día. Y realmente no debería de haber un día. En muchos casos se celebra marzo como como el mes de las mujeres o la semana, y es bueno porque de alguna forma tiene que haber una focalización, tiene que haber un modo de visibilizar las desigualdades, de visibilizar la violencia, etcétera. Por eso existe ese día. Y no hay, empieza a ver si hay movimientos de hombres que piden un día de los hombres, yo diría de los hombres nuevos, de los hombres que también, es decir, están siendo capaces de cuestionar sus propios papeles y están también siendo capaces de transformarse y transformar. Es decir, no son la mayoría, pero sí sí existen, y yo creo que nosotros en FEMES somos muy afortunadas las mujeres de FEMES de tener grandes y buenos compañeros, que creo que vale la pena reivindicarlos.
pero yo le dejo a mis compañeras y amigas también sus reflexiones, ¿por qué un día? Un solo día de las mujeres. Pues yo me sumo a lo que comenta Esther. ¿Por qué un 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres? Porque las mujeres empezaron a votar en 1956, hasta 1956, porque eran consideradas como ciudadanas de cuarta o hasta quinta, ¿no? No eran consideradas ciudadanas en igualdad de derechos con los hombres, porque se están violando de 5 mujeres a 3 cada hora, porque ahora, y yo creo que antes no se veía, pero yo creo que siempre ha existido, ahora, al día, están matando a 12 mujeres, porque las parejas están matando a sus parejas afectivas, a las mujeres, que no debería de ser. Y porque la estadística es muy alta en relación a los derechos humanos, a la violación de derechos humanos. Por eso ahora también hablar de la interseccionalidad, porque no nada más son mujeres urbanas, son mujeres indígenas, en donde están embarazando a niñas de 8 años, de 7 años, y en donde están casando a niñas de 11 y 12 años. Y puedo seguir hablando de por qué visibilizar en un solo día, los derechos humanos de las mujeres. Y porque los hombres, como bien dijo Esther, tienen 364 días del año los privilegios en sus manos. Y no quiere decir que el 8 de marzo tengamos privilegios, ¿eh? No, porque no tenemos el privilegio, al contrario. Van a ver ahora en la marcha cómo nos van a atacar, pero cómo también va a haber grupos de choque para distorsionar el movimiento. Claro, seguro. Así es. Es el hombre, ¿no? Así es. Gracias. Lamentablemente, pero pues tenemos que continuar. Alma. Bueno, todo empezó en Nueva York cuando quemaron una fábrica de costureras y ellas adentro, y se hizo el 8 de marzo para protestar, porque hay quien te dice felicidades, es Día Internacional de la Mujer. No, felicidades, como bien dijo Esther, Selma y Laura y Marcela, por la lucha que hemos hecho y que han hecho, pero no porque necesitemos felicidad como el 10 de mayo, otros días que son muy políticamente incorrectos, porque se venden niñas en Guerrero, en Tlaxcala, en La Merced, esta ciudad, bueno, de la Ciudad de México, en el país todavía las niñas son objeto de comercio y de venta para casarse, pero también para prostituirse sin su permiso. 1, 2, yo respeto el trabajo sexual, pero no la venta de niñas y niños de ninguna manera. Y en este país eso existe todavía, porque no hay derechos de equidad, porque las leyes, como bien dijo Marcela, no se aplican, porque sí están por el derecho a las diversidades de niñas y niños, y las leyes han logrado muchas cosas, pero la sexología y el erotismo te invitan a un cambio de vida radical, de ver las cosas de equidad, inclusión y paz, y respeto a los cuerpos y a la vida. Esa es una razón muy fuerte, ¿no? ¿Cómo es posible que en este país se vendan niñas y niños, pero sobre todo niñas? Gracias. Muchas gracias, Alma.
Considero que esta pregunta es muy, muy importante. También las anteriores, pero esta me llama la atención. ¿Qué puede hacer el gobierno para evitar que crezca la violencia contra las mujeres? Adelante, Selma. Yo no sé si el gobierno, ¿no? Yo creo que esto es una labor de toda la sociedad. ¿No? Y tiene que ver con aprender o restablecer el buen trato entre hombres y mujeres, entre mujeres y mujeres, entre hombres y hombres. ¿No? Acabamos de ver toda esta matanza ahí en el estadio de Querétaro y era entre hombres. ¿Sí? Entonces eso no puede ser. Es una violencia que está justificada por el hecho de ser hombres y por el hecho de ser hombres hacia las mujeres, ¿no? Entonces, esta parte tan destructiva que estamos viendo ahorita con la guerra de Ucrania, pues, ¿qué puede hacer contra la violencia? Yo creo que Alma lo dijo muy bien. Desde en la casa se tiene que empezar a fabricar, a construir, a tejer ese buen trato entre personas. ¿Mm? Porque sí, ya lo comentaron, las críticas que va a haber, por ejemplo, ahorita a la marcha de las mujeres, aquí en nuestro país, en la Ciudad de México, o yo qué sé, pues tiene también que ver a veces, muy frecuentemente, con el maltrato entre mujeres. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perdón, Almita, va más allá de que hagan, cocinen y colaboren, no ayuden, va más allá. Sino es una conceptualización a nivel emocional, afectivo, personal, de ser iguales ante el mundo, ante las leyes, ante el ser. ¿Sí? Y que no porque ya cocino, porque hay algunos que cocinan y lo usan precisamente para decir, ya ves cómo yo cocino mejor que ustedes, y yo soy mejor. Es decir, es una actitud de equidad, de igualdad, de estar, de ser persona. ¿Sí? Pues yo creo que el gobierno no es por un decreto desde el gobierno que vamos a cambiar. No, esto es una labor desde la familia. Y ojo, no hablo de la familia concebida como hacen algunas organizaciones religiosas, no. Puede ser una mamá y sus hijos o un papá y sus hijos. No necesariamente papá, mamá y hijos, no. Entonces, esta educación de actitudes hacia la igualdad, la equidad, el buen trato, es fundamental para poder pues acabar con todo esto que describió ahorita Laura de manera tan descarnada y tan fuerte. Si no acabar, está constantemente en lucha, porque yo no sé si esto se va a acabar, la verdad. Me parece que no. Esto es estar en lucha constante, recordando. Y ahorita Alma lo dijo muy bien, mandan recaditos de, bueno, es que no felicitamos, pero aunque sea el hecho de que las mujeres son maravillosas, dulces, madres, abuelas, qué sé yo, no se nos olvide que eso no es nuestro único papel, ¿no? Y que los hombres, su único papel no es mandar, subyugar, ofender, no. También entre los hombres hay gente sensible que afortunadamente ahora ya pueden abrirse y decir y gritarlo al mundo. Pero yo creo que ese respeto del buen trato es indispensable entre las personas. Como un proyecto, diría Fina Sanz, de amor entre personas. ¿Sí? Ana, ¿me puedes? Es que bajé porque ya nos estamos preparando para irnos, Sí, pero adelante. me gustaría, ¿cuál fue la pregunta o el comentario que hicieron? ¿Qué puede hacer el gobierno para evitar que crezca la violencia contra las mujeres? ¿Qué puede hacer el gobierno? O los Ajá. gobernantes, o la gente que puede tomar decisiones. Yo nada más lo único que te puedo decir de esa pregunta es que deben de tener voluntad. Tienen que tener una voluntad de querer hacer cambios en la sociedad. Y que en la sociedad hay estructuras sociales que tenemos, que los gobernantes tienen que cambiar.
porque sí, ellos son los que tienen el control, ¿no? Y si esas estructuras sociales no cambian, van a seguir afectando a la familia. La familia es víctima precisamente de esa falta de voluntad política que existe. Porque la familia está inmersa en la sociedad y la familia está respondiendo a los mandatos sociales. Y una sociedad heteronormada en la que vivimos, pues es la que está controlando. Por eso visibilizar este día, ¿no? Básicamente. Y que tengan conocimiento, que Así sepan es. lo que está pasando. O sea, yo veo que actúan desde la ignorancia. Sí, Esther. Mira, yo creo que en primer lugar tienen que reconocer que hay un problema. Es decir, y no considerarlo como algo anecdótico, no considerar como, es decir, ir a la montaña de Guerrero y las niñas, esos usos y costumbres, unos cuantos, reconocer que estamos ante un verdadero problema social que nos afecta por igual a toda la población. Mientras que no haya ese reconocimiento y es en el fondo un reconocimiento de las mujeres, un verdadero respeto a las mujeres, no vamos a poder adelantar nada porque ¿cómo vamos a hacer algo que no aceptamos que existe? Es decir, el primer paso es tener una claridad en cuanto a realmente cuál es el verdadero problema social y no pensar que únicamente se resuelve con medidas paliativas, sino que precisamente son los cambios sociales profundos los que pueden cambiar este problema a la larga, además de muchas otras políticas que tienen que establecerse. Es decir, no es algo unilateral, pero algo que puede y que debe ser respondido por todos los estamentos de la sociedad y en este caso gubernamentales. Gracias, Esther. Muchísimas gracias. Y de alguna forma tú la respondiste al inicio, Esther. Dice, ¿por qué no se debe decir feliz Día de la Mujer? Y tú dijiste que pues, también era un día de felicitar, ¿no? Por todos los logros que se han tenido a través de esta lucha y todo lo que se dio y de esta revolución. De celebrar, conmemorar, reflexionar, sí. Sí. Muy bien. Bueno, ¿alguien más? Deja checar aquí rapidísimo, si no ya para despedirnos. Sí, ya no lo pusiste aquí, Esther, muchas gracias. Bueno, les agradezco mucho el que hayan estado aquí en este día tan importante para seguirlo visibilizando, para aportar. Tiene 27 años, ¿verdad?, de fundación de la FEMES y ha sido un trabajo continuo y va a seguir. Y aquí nuestras mujeres FEMES luchan día a día por resolver lo que se les presenta. Sí, si son terapeutas, resolver terapeutas, situaciones hay emocionales y demás, se acompañarán. Si se dedican a la investigación, seguirán investigando, ¿sí? Seguirán aportando, dando talleres, cursos y todo eso que enriquece a la población y que da conocimiento. Y que todavía, pues sí, hay mucho por hacer, hay mucho, aunque se ha hecho mucho, aunque es más de medio siglo de trabajo, aún hay mucho por hacer. Chicos, chicas, jóvenes, que vean que todo esto tiene un fondo y tiene una lucha de muchos años y que ahora a ustedes les toca seguir con ella, ¿sí? Pero con una educación sexual, profesional, laica, científica, y que así sigamos, porque eso nos va a ayudar a crecer. Muchos padres tienen miedo de que les hablen a los hijos de sexualidad. A mí me gusta mucho el lema del armario abierto, cuando dicen, si crees que la educación sexual es peligrosa, prueba la ignorancia. Y es muy cierto.
Por eso seguimos siendo el primer país con embarazo adolescente, aún con toda la lucha de todas ustedes y muchísima gente que ha estado atrás y sigue, aún así, se sigue presentando esto. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la confianza y seguiremos hacia adelante. Gracias, Alma, gracias, Esther, gracias, Laura, gracias, Elma, gracias a todas y todos. Muy buenas tardes.